quién es el receptor, vía aferente, cosas así. Claro, para más punto. No es muy distinto, así que va a estar bien, va a estar bien. Bueno, el sistema cardiovascular. Ese es un sistema como que uno le hace un poco el quite porque es como complicado, el corazón, que tiene como unos circuitos, así como que. Y cuando falla es peor todavía porque hay. ¿Qué conceptos se vienen a la mente cuando hablamos de falla en el corazón? Infarto, sí. ¿Qué otro concepto? ¿Problema sistémico en qué sentido? Ya, perfecto. Taponamiento cardíaco. Ya. Pero porque decir cardiopatía es decir enfermedad cardíaca. Quedamos como lo mismo. ¿Qué cardiopatía se le viene en la mente? Arritmias. Soplo, sí. Lo vamos desarrollando, pero cuando hablamos de arritmia, algo pasa con la conducción del impulso cardíaco. Pero cuando hablamos soplo, es un problema más de circulación sanguínea, sí, problemas valvulares. Lo que vamos a ver en este capítulo principalmente está enfocado al funcionamiento cardíaco, pero también, como dice el capítulo, el cardiovascular, porque como su compañera dijo, lo que le pasa al corazón finalmente termina afectando a todo el resto del organismo. Pero lo que pasa en todo lo que son los vasos sanguíneos también pueden llevar a problemas del corazón, es decir, del momento que esto es un circuito cerrado, donde aparezca un problema va a empezar a generar consecuencias hacia adelante o va a empezar a generar problemas de hacia atrás. ¿En qué sentido? Retorno sanguíneo al corazón o hacia adelante, falta de perfusión sanguínea. Nosotros no vamos a entrar a hablar de las patologías en detalle de lo que puede estar asociado a los problemas cardiovasculares, porque tenemos que partir primero conociendo qué es el corazón, de qué está formado, qué es lo que permite su funcionamiento. Y ya no en términos de sistema nervioso central, como ya lo vimos en el capítulo anterior, sino que, como habíamos dicho, si yo le saco el corazón y lo coloco en la mesa, por alguna razón ese corazón sigue funcionando, ¿cierto? Tiene un automatismo. Y en general los problemas de trabajo cardíaco no están derivados del sistema nervioso central o periférico, sino que del propio sistema nervioso que posee el corazón. Del mismo modo, en el sistema vascular, vamos a recordar igual muchos conceptos que lo habremos visto en el colegio, así como que el sistema circulatorio tiene una circulación mayor, una circulación menor. ¿Sí? Es como y es loco porque yo le he contado, yo hago clases en un colegio, y en octavo básico vamos a hablar lo mismo que vamos a hablar ahora. Lo que no sé cómo tomarlo, digamos, pero yo les preguntaba a los chicos, ¿cuál es la diferencia entre una vena y una arteria? Yo les pregunto a ustedes lo mismo. La arteria era más flexible y la vena no se mantenía flexible. Ah, ya, usted se fue como la parte estructural. Ya, es decir, la estructura de las arterias y las venas claramente es diferente. Como hemos dicho, cuando nosotros hablamos que el sistema circulatorio tiene la capacidad de generar vasoconstricción o vasodilatación, eso no ocurre en todos los vasos sanguíneos. No todos los vasos sanguíneos pueden contraerse o dilatarse. De una respuesta y al tiro como que, no, pero es que resulta que no es tan así, que las arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre venosa. Desoxigenada. Sí, o con altas concentraciones de CO2 en realidad. Porque igual lleva oxígeno. Así que decir desoxigenada no es tan correcto. Pero dijo al tiro, pero es que no es siempre así. Es decir, ¿cuáles serían las excepciones? Ya que no siempre es así.
Claro, las arterias y venas pulmonares. Bueno, pero ¿y por qué ahí no aplicamos el mismo concepto? ¿Por qué nos complicamos? ¿Por qué a la arteria pulmonar no le ponemos a la que trae la sangre con alta concentración de oxígeno? O a la vena pulmonar pongamos la que tiene más CO2, ¿para qué nos complicamos? Es porque a lo mejor el concepto de arteria y vena no tiene que ver con el tipo de sangre que lleva en su interior. En el fondo, arteria es todo vaso sanguíneo que aleja la sangre del corazón y vena es todo vaso sanguíneo que lo acerca. Y del momento que la arteria pulmonar aleja la sangre del corazón para llevarla a los pulmones, pero es rica en CO2, claro, ahí es donde se nos provoca el quiebre. ¿Y otro será por la funcionalidad ya a nivel pulmonar? ¿En qué sentido? En el sentido que ahí se provoca el intercambio de gases a nivel de pulmón. Y que ahí también como que la concentración podría estar cambiando en esa zona. ¿O no? Es pregunta. No, en realidad no. Pero a propósito de eso, se nos provocó una subclase dentro de la clase. Pero es que lo vamos a hablar así. Tenía una duda porque el corazón siempre tiene el cobre que se fabrica. Entonces quiero saber si es arteria Pero el tronco brachiocefálico de el que irriga la cabeza. por lo tanto, si la irriga es porque le lleva sangre. Entonces, ¿ve que sabe? Su compañero dijo, bueno, el intercambio de gas en el pulmón. En una palabra, ¿cómo se llama eso? En una palabra. Es que es parecido a hemostasis coagulación. Parece muy parecido. Hematosis. Hematosis. En realidad de esto no vamos a hablar en este capítulo porque esto lo vamos a ver más en sistema respiratorio. Cuando estudiamos el funcionamiento del alveolo pulmonar, y en realidad no hay mucho que decir tampoco. No hay mucho que decir. En general, este es el sistema cardiovascular, es decir, el corazón, que es la bomba que impulsa la sangre para que ésta llegue a todos los tejidos. Ahí nuevamente, que llegue la sangre a todos los tejidos en una palabra. Que llegue sangre a todos los tejidos en una palabra. Vamos a ver. S. Perfusión. Se salvó el... Sí, la perfusión. Una vez más. Lo hablábamos cuando hablamos de la importancia de la presión sanguínea, precisamente que haya una adecuada perfusión a todos los tejidos. Pero esta perfusión no depende solamente del calibre de los vasos sanguíneos, sino que depende de la presión que haya dentro del vaso sanguíneo. ¿Y quién le da la presión? El corazón. Esto lo tomo muy bien. Entonces tenemos una bomba que es el corazón y tenemos un sistema circulatorio menor y un sistema circulatorio mayor. Un sistema circulatorio menor que también podríamos llamarle circulación cardiopulmonar, que es muy cortita pero fundamental en realidad, que parte con las arterias pulmonares, pulmones, venas pulmonares, corazón. Y una circulación mayor o sistémica, que es precisamente la que tiene que ver con desde que la sangre sale del corazón para perfundir todos los órganos, todos los tejidos, pero también tiene que ver con el retorno venoso desde esos órganos y tejidos de vuelta hacia el corazón. ¿Y esa circulación cómo se llama? Mayor o sistémica. Que la circulación cardiopulmonar Es la menor. circulación menor. Exacto. Y la mayor Sí. también se le llama sistémica. Ah,
todo el resto, excepto la cardiopulmonar. Función del sistema cardiovascular. Uno dice, que haya una adecuada perfusión de los tejidos. ¿Pero qué es perfusión? ¿Por qué tiene que haber una adecuada perfusión? ¿Por qué tiene que llegar sangre hasta a la última célula del organismo? ¿Cuál es la función del sistema circulatorio? Transporte. Transporte. Exacto, esa es la palabra. ¿Y transporte de qué? Oxígeno. Nutrientes, oxígeno, agua, sí. Pero eso es como de ida, pero de vuelta también hay un transporte que es tan importante como el primero, que es sacar de la célula los desechos del metabolismo. CO2, el agua se forma en el metabolismo celular. O sea, una función fundamentalmente de transporte. Los vasos sanguíneos mencionábamos no son todos iguales. Partimos diciendo que existen arterias, que son las que alejan la sangre del corazón, y las venas, que son las que lo acercan. Pero entre las arterias y las venas tenemos nuestra arteria, tenemos las venas. Sin embargo, la arteria, a medida que se va dividiendo, se va ramificando los distintos órganos y tejidos, primero va disminuyendo su calibre, pero no solamente cambia su calibre, sino que cambia también su estructura. Alguien partió diciendo cuando diferenciamos arteria y venas que la estructura de las paredes de esos vasos sanguíneos son diferentes. En ese sentido, las arterias, las grandes arterias, sus paredes tienen como principal función ser muy resistentes para soportar la presión que le da el corazón a la sangre. Principalmente eso, resistencia. Las arterias, de hecho, ni siquiera tienen la capacidad de contraerse o dilatarse de manera muy importante. Digo de manera muy importante porque algo pueden variar su calibre, pero en general la función de la arteria no es esa. Una vez que se ramifican las arterias, ¿qué se forman? Las arteriolas. Y la arteriola, más que ser una arteria más chiquitita, la verdad es que la arteriola es la que posee un tejido muscular en sus paredes elástico que le permite cambiar su calibre de manera mucho más importante. Es decir, de aquí en adelante, siempre que pensemos en vasoconstricción o vasodilatación, eso ocurre a nivel de las arteriolas. Porque ni las arterias pueden hacerlo y vamos a ver que las venas menos, las venas no. O sea, toda la regulación del calibre del sistema vascular recae sobre las arterias. Así que si ustedes también quieren decirle hay vasoconstricción arteriolar, está bien. Ahí vamos a ir viendo la diferencia de las paredes. Y bueno, y a medida que se siguen ramificando y cada vez el calibre es menor, llegamos a lo que llamamos el lecho capilar. Que en términos de superficie que abarca, que cubre, el lecho capilar es lejos el más abundante en comparación con las arterias, las venas y las arteriolas. O sea, lo más abundante en el organismo son los capilares. ¿Y qué caracteriza a los capilares? Prácticamente sus paredes, musculatura lisa que no tiene mayor, no tiene una estructura muy especial, excepto que son paredes muy delgadas y deben ser delgadas porque deben permitir el paso. Porque cuando hablamos de perfusión, es decir, no perfusión, perfusión es que la sangre llegue a los tejidos, pero el intercambio con los tejidos ocurre a nivel de los capilares. Para que ese intercambio ocurra entre los vasos sanguíneos, entre los capilares y las células, primero ese intercambio ocurre por transporte pasivo, por gradientes de concentración, es decir, ¿por qué cuando la sangre llega a las células, por los capilares, el oxígeno tiende a entrar a las células? Principalmente porque la concentración de oxígeno en los tejidos tiende siempre a ser más baja que la que hay en circulación.
y por lo tanto hay más oxígeno afuera que dentro del vaso sanguíneo. El oxígeno sale. Difusión simple, transporte pasivo, y difusión simple porque las paredes son muy delgadas, deben ser muy delgadas. Ahí lo vamos a ver, estamos como conversando. Y con el CO2 ocurre lo mismo. Hay mucho más CO2 en los tejidos que se está formando en el metabolismo que en el vaso sanguíneo, por lo tanto el CO2 en forma natural va a tender a entrar. O sea, el intercambio de gases a nivel celular es solo por gradientes de concentración. Con muchos nutrientes pasa lo mismo. La glucosa, por ejemplo. Siempre hay mayor concentración de glucosa en circulación que en los tejidos, por lo tanto, esta tiende a salir ya no de manera, no es difusión simple, sino que requiere ciertos mecanismos de transporte, pero la base es la misma. Además que, ojo, cuando el flujo sanguíneo se va acercando a los capilares, la velocidad por la cual circula es menor y por lo tanto esta lentitud en el paso de la sangre por los capilares da tiempo suficiente para que por esta, ya que es un mecanismo simple de difusión, mientras más tiempo tenga para intercambio, mucho mejor. Entonces podríamos hablar de capilares arteriales. Y a medida que van entregando el oxígeno y vamos captando CO2, entregando nutrientes, recibiendo desechos metabólicos, ya el lecho capilar pasa a tener una composición sanguínea diferente, que tendemos a llamarle sangre venosa. ¿Sí? Sangre sucia, dicen en el colegio. Y bueno, y cuando estos capilares nuevamente empiezan a converger para formar vasos sanguíneos de mayor tamaño, aparecen las vénulas. Y cuando las vénulas van convergiendo ya en grandes vasos sanguíneos, ahí ya tenemos nuevamente nuestras venas. Otra gran diferencia entre la circulación arterial y circulación venosa es la presión sanguínea. Porque la mayor presión sanguínea se ubica siempre a nivel arterial, porque es la que viene saliendo del corazón, es la que tiene la presión máxima. Ahí vamos a ver algunas diapos cuánto es la presión. Cuando uno le mide la presión y le entregan siempre dos números, ¿sí? Por ejemplo, lo normal es como 12,8. Claro, usted tiene 12,8, está muy bien. ¿Por qué nos entregan dos números? Porque uno es la presión sistólica, es decir, la máxima presión que se alcanza en el vaso sanguíneo en el momento que el corazón se está contrayendo y que lógicamente es más alta que la presión que alcanza cuando el corazón se está relajando, que es la presión diastólica. Sin embargo, ambas son igual de importantes. A veces se puede tener alta solo la sistólica, lo que está hablando de que la fuerza con que el corazón está expulsando la sangre no está manteniendo una correlación con la misma presión cuando el corazón se relaja. Ahí vamos a ver qué implica eso. ¿La presión sanguínea se mide en los animales? Ahora sí, ahora se mide, exacto. Exacto, se puede medir con manguitos como se hace en medicina humana, ¿sí? Pediátrico en general, ¿sí? Aunque diría yo que no es una práctica muy generalizada en veterinaria, excepto en centros de urgencia o centros que tengan un poco más de desarrollo, ¿sí? Pero también se puede medir la presión que le llaman la presión venosa central. ¿Sí? Que es medir la presión sanguínea directamente de la yugular. Ahí lo vamos a conversar, ahí lo vamos a desarrollar. Pero claramente, a medida que la sangre va avanzando por el sistema cardiovascular, la presión se va perdiendo. ¿Por qué se va perdiendo la presión a medida que avanza? Se va alejando el corazón. Distancia, roce. Principalmente el roce con las paredes del vaso sanguíneo van haciendo que el flujo se vaya enlenteciendo, tiene lógica, ¿sí? Y por lo tanto, la presión con que ya llegamos a la circulación venosa es mucho más baja que la presión arterial. ¿Y los cambios de dirección influyen también o no? Los cambios de dirección, ¿en qué sentido? En el sentido de que va bajando. O por un lado está el roce, pero también está el quiebre. En términos de presión. Sí. Bueno, sí, ya entiendo. Sí. Yo diría más que quiebre porque uno puede fletar completamente un miembro, pero los vasos sanguíneos no quedan como en 45 grados.
pero claramente lo que sí, el movimiento muscular, sobre todo en la circulación venosa, que tiene muy baja presión sanguínea, depende mucho y por el tipo de pared que tienen las venas, que no son tan resistentes, por lo tanto son muy influenciables por los tejidos que están alrededor de la vena. Y por lo tanto la presión muscular, por ejemplo, puede fácilmente comprimir un vaso sanguíneo venoso y reducir el flujo. Que a todos nos pasa todos los días cuando estamos mal sentados y nos duele una pierna porque queda la pierna, ¿cierto? Un ejemplo que es más evidente. Está como de Halloween, no te duele. Luego por el gorro, ¿no? Por ejemplo, mi señora se tuvo que operar la semana pasada de varices. Ella de joven que sufre de problemas vasculares en las piernas. Y ya llegó a un nivel en que tenía que operarse porque entendemos lo que es una varice. ¿Sí? Es una dilatación de las venas. Y las varices aparecen en todas las venas, pero ¿por qué siempre se afectan más las piernas? Por la fuerza de gravedad, ¿cierto? Es decir, la fuerza que tiene que ejercer la sangre con una muy baja presión a esa altura, porque ya estamos en la circulación venosa, contra la fuerza de gravedad, volver al corazón, el retorno venoso, es el concepto, ¿cierto?, en que la sangre ya viene de vuelta al corazón, se dificulta de manera importante y por lo tanto, si las paredes de los vasos sanguíneos tienen una estructura que tiende a ceder mucho frente a la presión, estas comienzan a dilatarse, una compensación. El problema es que esta dilatación ya... ¿Perdón? Claro, porque además si la cañería se empieza a hinchar, más dificulta porque la presión, ¿de qué depende la presión del líquido? También del tamaño del conducto por el cual va circulando. Así que mientras más se dilata esta vena, más baja la presión, más cuesta que haya un retorno. Pero bueno, pero ahí como sabemos, el que nosotros caminemos en los bípedos fundamental, en realidad los cuadrúpedos ya no es un mayor tema. El masaje que hace la musculatura de las piernas contra las venas ayuda a que la circulación aumente. Por eso no es lo mismo estar caminando una hora a estar parado quieto una hora, ¿sí? Es decir, el entumecimiento y el adormecimiento de las piernas es mucho más rápido. Por lo tanto, el gran problema de las venas es que tienen que hacer que la sangre vuelva al corazón, pero con una muy baja presión sanguínea. Y por eso, ¿cómo se ayudan las venas en ese sentido? Con sistemas valvulares. Las válvulas solo están en las venas, las arterias no poseen válvulas. Y por lo tanto, lo que tratan de hacer es que estas válvulas es evitar el reflujo, el retroceso de la sangre que va de vuelta hacia el corazón. Por lo tanto, pasamos a esta zona, la válvula se cierra y el masaje muscular, más la poca presión que ya hay a esa altura, permite que este bolo de sangre pase al siguiente compartimento y el masaje muscular hace que eso vaya aumentando. Lo que pasa es que el peristaltismo del sistema digestivo es una capacidad de la propia musculatura del tubo para hacer que avance. En este caso el tejido venoso no posee esa capacidad. Es una ayuda que viene desde el exterior del tejido muscular. Por eso, si yo estoy quieto, la sangre solo tiene que volver con la presión que tiene, y eso ya dificulta. Y bueno, y en el caso de las varices, además, como se empiezan a dilatar, la válvula ya no cierra adecuadamente, por lo tanto, siempre hay un reflujo de sangre. Por eso, ¿qué se usan? ¿Qué usan? Como así, nosotros no. ¿Qué ha tenido que usar mi señora todos estos años? Hay panties, ¿sí? Panties que generan presión, que se usa mucho también para las personas que sufren de trombosis, que tienen tendencia a la trombosis. ¿Por qué? Porque el enlentecimiento del flujo sanguíneo también predispone a la formación de coágulos, de trombos. Por eso, ya a cierta edad, muchas horas sentado, a una persona que además tiene tendencia a producir trombo, no puede estar 6 horas sentado, tiene que estar, si va a hacer un viaje largo,
esté parándose y uno habla con el que corresponda, puedo caminar por el pasillo, porque si no la predisposición a formar trombos es muy alta. Y el problema de los trombos en las piernas es que, como en todas las extremidades, de que tenemos un amplio lecho vascular en las piernas, pero que a medida que nos acercamos al corazón va disminuyendo. Y por lo tanto, si se tapa el vaso sanguíneo que recoge la sangre de toda una pierna, por ejemplo, es toda la pierna que queda sin irrigación. Que en animales pasa bastante. Pero no entremos en eso todavía. Y bueno, si logramos vencer esto, ya finalmente después ya la sangre retorna al corazón y ahí tenemos nuestro circuito mayor, ¿sí? Entonces los vasos sanguíneos, las arterias y las venas van mucho más allá de la sangre que tienen funciones distintas, tienen estructuras distintas, tienen que lidiar con problemas diferentes, cada uno de ellos. Si yo le pregunto lo que es un capilar, uno siempre tiene la idea de que el capilar es que el capilar está formado por aporte sanguíneo arterial, entregamos oxígeno y nutrientes, y por el otro lado tenemos capilares venosos. Sin embargo, el sistema porta escapa a esta regla. Siempre que hablamos del sistema porta, lo primero que se nos viene a la mente aquí es el sistema porta más famoso del organismo, ¿cuál es? O la vena porta, ¿cuál es? Si no, la que lleva sangre al hígado, el sistema porta hepático. Y si fuera el único sistema porta, no le diríamos porta hepático, le diríamos porta. Porque en realidad el sistema porta, ¿qué es lo que es? Recién hicimos la estructura de capilares, ¿cierto? Me he robado la que se o sea, me han molestado, capilares arteriales, intercambio y capilares venosos, ¿sí? Es un capilar clásico. ¿Qué es lo que un sistema porta? Tengo mi capilar arterial, entrega nutrientes, gases, y después este sistema venoso puede formar un nuevo capilar. Esto es el sistema porta. Claramente ya no es un sistema capilar que busque entregar oxígeno o nutrientes porque ya los entregó, ya no los tiene. Pero sí es como una segunda circulación que principalmente tiene como función recoger más sustancias, por eso en el sistema hepático es fundamental, entendiendo que el hígado es uno de los principales órganos que desintoxica el organismo y por lo tanto esos tóxicos necesito entregarlos para que sean eliminados. Y por lo tanto este nuevo sistema capilar que entra al hígado, vena porta hepática, recoge estas sustancias y bueno, y después continúa hacia el corazón. Continúa su regreso al corazón. O también existe la posibilidad que haya un capilar que sea completamente con sangre arterial y que después esa sangre sí haga el intercambio con los tejidos que corresponden. Ejemplo muy clásico, glomérulo renal. Porque cuando nosotros hacemos el esquema de un glomérulo renal, entendiendo que el glomérulo es un ovillo de vasos sanguíneos cuya principal función es la filtración, ¿qué es lo que entra al glomérulo? Una arteriola. Aquí hay un ovillo, vamos a dejarlo así. ¿Y qué es lo que sale de ese glomérulo? Otra arteriola. Es decir, aquí se forma un sistema
porta arterial. De hecho, ¿cómo se llama esa arteriola? Arteriola aferente. Y la que sale del glomérulo es la arteriola eferente. Que provienen de la arteria renal. Provienen de una arteria importante. Entonces uno dice, bueno, pero yo igual aparte de esa filtración necesito hacer intercambio de gases y nutrientes con el tejido renal también. Claro, efectivamente, la arteriola eferente luego se une con toda la arteriola eferente y después va a ser un capilar clásico con el tejido renal. La función aquí fue intercambiar algo, en el sentido clásico del capilar no, la filtración. ¿Sí? La filtración, que eso lo vamos a ver después del sistema renal. En ese esquema, ¿qué es lo que se ve? El tercer sistema porta, porque en realidad hay tres sistemas porta en el organismo. El hepático, el glomerular y el sistema porta hipotálamo, hipófisis. Cuando hablábamos hace unas clases atrás de que hablábamos de la hipófisis, que la vamos a retomar en el sistema endocrino, pero decíamos que la hipófisis tenía un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Lóbulo anterior llamado adenohipófisis producía gran cantidad de hormonas, pero siempre la hipófisis está regulada por el funcionamiento hipotalámico, que es lo que llamamos el eje hipotálamo-hipófisis. ¿Cómo viaja la información desde el hipotálamo a la hipófisis? Aquí podemos ver, a través de un sistema de aporte. Diferente era el lóbulo posterior, que también, ¿cómo le llamábamos? Neurohipófisis. ¿Por qué le llamábamos neurohipófisis? Porque la conexión entre el hipotálamo y el lóbulo posterior de la hipófisis es a través de neuronas. Hay un patrón nervioso. De hecho, dijimos, en realidad el lóbulo posterior no produce hormonas, le llegan desde el hipotálamo. Entonces acá tenemos los sistemas porta, que es un sistema capilar muy simple de recordar, ya no arterial venoso, sino que o arterial arterial o venoso venoso. Venoso venoso, sistema porta hepático, arterial arterial, glomérulo renal. Esos son los sistemas porta. Eso estamos bueno. Este esquema, en realidad, que es un mapa conceptual, no es tanta información como parece. Un poco lo que trata de mostrar es un poco lo que ya conversamos. Las características de los distintos vasos sanguíneos en términos de cómo es la estructura de su pared muscular. Recordemos que los vasos sanguíneos están hechos de musculatura lisa principalmente, por lo tanto reguladas por el sistema nervioso autónomo. Yo no puedo concentrarme en producir vasodilatación, ni vasoconstricción. ¿Okay? ¿Usted está checo? En el recreo voy a hablar las animaciones porque están medio aquí. Como ustedes bien dijeron, la principal función del sistema cardiovascular es el transporte. ¿Por qué podría fallar este transporte? Dos posibilidades. O el corazón no está expulsando una adecuada cantidad de sangre, no solo en términos de cantidad, sino que de fuerza. Existe un concepto que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto. ¿Les suena a qué concepto corresponde? Cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto. Es que la frecuencia es la cantidad de latidos por minuto.
Pero aquí la cantidad de sangre que expulsa el corazón. El volumen de sangre que expulsa por minuto, ¿cómo se llama? Volemia es el volumen de sangre en los vasos sanguíneos. No, es gasto cardíaco. Cardíaco. Sí. Entonces quedó como el volumen. El volumen de sangre expulsado del corazón por minuto. Por lo tanto, cualquier alteración cardíaca que afecte por ejemplo, otro concepto, fibrilación cardíaca. ¿Les suena? ¿Y qué es? Una descoordinación eléctrica Ya. de eléctrica. No sé si es coordinación, pero hay un problema eléctrico en el corazón. De que empieza a tiritar, en definitiva. Ya. A latir demasiado rápido. Y a descontinuar sus señales eléctricas. Valga la redundancia. Ya. Pero uno hizo bien que el corazón lata mucho más rápido, mejor, ¿o no? Más sangre estoy enviando en menos tiempo, ¿no? Pero que eso es. Eso sería, ¿cómo se llama? Una taquicardia. O sea, claramente una fibrilación es una mucho mayor cantidad de contracciones cardíacas por minuto, mucho más. Mejor, ¿o no? Pero a lo mejor no son tan No, efectivas porque- como una normal. ¿Y por qué no son tan efectivas? No logra la contracción. Yo necesito un corazón para expulsar la sangre. O sea, la Porque me está presión desplazando el general volumen más por rápida completo. y menos intensa hacia el sistema. Claro, nunca olvidemos que lo que hace que el gasto cardíaco sea efectivo y eficiente no tiene que ver solo con la fuerza de contracción, sino que tiene que ver con un adecuado llenado de las cavidades del corazón, porque si yo lato muy rápido pero no estoy expulsando aire, es como estar escupiendo sangre, ¿no? Yo necesito que haya un tiempo suficiente para que las cámaras cardíacas se llenen lo más posible y esa expulsión, esa contracción es efectiva en términos de gasto cardíaco, de volumen de sangre que yo expulso al sistema circulatorio. Una fibrilación, ¿por qué finalmente no me sirve de nada? Porque estoy contrayéndome muy rápido con una fuerza mayor, es verdad, con una profundidad de contracción menor. Pero si se contrae muy rápido no doy tiempo a que entre sangre a las cavidades cardíacas, por lo tanto estoy como bombeando en vacío. Ok. Principales factores que afectan el gasto cardíaco en términos cardíacos son las dilataciones cardíacas y las hipertrofias cardíacas. Lo que sí podemos decir que tienen en común es que el tamaño cardíaco, la silueta cardíaca, aumenta. Hay un corazón más grande. En ambos casos hay ciertas diferencias que son muy claras, que permiten diferenciar ambos aspectos. Pero acá es un corazón de mayor tamaño, en una palabra, cardiomegalia. Perfecto, sí, cardiomegalia. La cardiomegalia. Realmente es un signo radiográfico, ¿sí? Y a esta altura ecocardiográfico también. Pero ¿cuál es la diferencia entre una dilatación y una hipertrofia cardíaca? ¿Cuál podrá ser la diferencia? Y eso nos obliga a recordar qué es lo que era hipertrofia. Sí. Disculpa, ¿qué es fibrilación? Es que me perdí. La fibrilación son contracciones cardíacas muy rápidas, ¿sí? O sea, una muy alta frecuencia cardíaca, pero con una contracción poco profunda, con poca fuerza y con un ineficiente gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre que expulso por minuto es mucho menor, porque no doy tiempo a que el corazón se llene de sangre para expulsarlo. ¿Okay?
Por eso una fibrilación es patológica y eso va a derivar, ¿por qué va a derivar en un paro cardíaco la fibrilación? La descompensación. Es que en realidad, pero más que eso. No nos olvidemos que aunque el corazón, uno dice, oye, pero toda la sangre del organismo pasa por el corazón. Pero el corazón se nutre de la sangre que pasa por sus cavidades. Claro, tenemos un sistema coronario y por lo tanto si tengo un inadecuado gasto cardíaco, no solamente estoy enviándole poca sangre al resto del organismo, sino que el sistema coronario que hace que funcione el propio corazón también empieza a tener problemas de perfusión, baja oxigenación, que a la larga puede derivar en un paro cardíaco. Pero igual nos estamos metiendo en temas que ni yo manejo tan en profundidad, son más de urgencia, ¿sí? Pero vámonos al funcionamiento. Dilatación e hipertrofia. Ambas se caracterizan por un aumento del tamaño cardíaco. Con la diferencia es que cuando hay una hipertrofia, recordando que hipertrofia diferencia entre hipertrofia e hiperplasia, ¿recuerdan? En términos de la célula, ¿qué le pasa a la célula cuando hay hiperplasia? ¿Qué le pasa a la célula cuando hay hipertrofia? Vayamos a ese nivel. Hipertrofia, hay un crecimiento en el tamaño de la célula, en cambio en la hiperplasia tengo un aumento en la cantidad de células. Por lo tanto, una hipertrofia cardíaca es porque hay un aumento en el tamaño de las células cardíacas, del músculo cardíaco. Por lo tanto, la capacidad de contracción, la fuerza de contracción es mucho más potente, el gasto cardíaco es mucho más eficiente. El típico corazón hipertrófico es el de los deportistas. Pero ojo que no es una hipertrofia completa del corazón, sino que es más que nada del corazón izquierdo, porque siempre se habla de la hipertrofia del corazón izquierdo. Porque ¿cuál es la parte del corazón que se encarga de mandar la sangre a todo el organismo? El lado izquierdo. Entonces, son paredes musculares más fuertes en realidad. Sí. Es un corazón musculoso en realidad, con más fuerza. Y por eso en la silueta cardíaca se nota porque hay, lo dibujo así, hay un aumento en la silueta cardíaca del lado izquierdo del corazón solamente. En cambio, la dilatación cardíaca, ¿qué entendemos? Porque es como cuando hablamos de las venas de las piernas, la dilatación, es que hay un aumento del tamaño de las cavidades del corazón, pero no porque haya un aumento en el crecimiento de las paredes, sino que es como todo lo contrario, como que se vuelven más flácidas las paredes del corazón. Y por lo tanto, ese músculo, aunque tiene la capacidad de llenarse con más sangre, no tiene la fuerza suficiente para expulsar el volumen de sangre que está conteniendo dentro de sus cavidades. Por lo tanto, las dilataciones cardíacas suelen ser patológicas. Las hipertrofias cardíacas no son patológicas, son el resultado de un corazón, al igual como la hipertrofia de cualquier tejido muscular, que ha trabajado de manera mucho más eficiente. ¿Okay? Eso lo van a profundizar después en patología. Ok. Así que el gasto cardíaco de un corazón hipertrófico es lejos mayor y es un volumen, pero es la eficiencia con que esa sangre es expulsada y con la presión. En general, la presión sanguínea de un individuo, de un deportista, de alguien con un corazón hipertrófico, está sobre la media del individuo de a pie. Estas imágenes, ¿qué es lo que muestran? Sí, una parasitosis cardíaca, que hasta hace pocos años se pensaba que esto era algo como tropical, y no, está en Chile. Se han visto casos en Chile. Es un parásito que por esas cosas de la vida tiene afinidad por el músculo cardíaco.
ahí podemos ver que en realidad no es que esté flotando dentro de las caídas, sino que se adhiere a las paredes. Ahí, obviamente el tejido de una necropsia, el daño que provoca en las paredes cardíacas, el parásito. Alguien dijo antes tamponamiento cardíaco. Taponamiento. Uno de los problemas de este tipo de parásitos es que si llega a una infectación como la que tenemos ahí, puede bloquear, en realidad es un trombo parasitario, bloquea el paso de la sangre, no vamos a decir completamente, pero sí en un alto porcentaje, por lo tanto la capacidad de el gasto cardíaco en primer lugar. No. ¿Por qué me equivoco en decir el gasto cardíaco? Porque el gasto cardíaco depende del corazón izquierdo, que es el que expulsa la sangre. Pero estos parásitos, ¿dónde se ubican principalmente? Corazón derecho. Porque ¿cómo llega este parásito al corazón? Créanme que no es capaz de luchar contra la presión arterial, por lo tanto nunca va a llegar por los vasos sanguíneos y se va a alojar en el corazón izquierdo. Va por la vista, entonces, vamos. Realmente por la circulación venosa. ¿Cómo solucionamos este problema? Lo diagnosticamos, perfecto. ¿Y cómo lo solucionamos? Ya, quirúrgico. Porque uno podría decir, bueno, pero un antiparasitario, 10 kilos, o sea, una pastilla por cada 10 kilos y sacar el problema, ¿no? Porque ¿qué tipo de parásito es? Son ácaris. Los mismos gastrointestinales, por ejemplo. ¿Por qué aquí no va a funcionar eso? Porque no va a llegar a la vena en... O sea, si está alojado en vena, Porque se van a morir y van a seguir Claro, eso. Ya. Los dos puntos. No pensemos que cuando damos un antiparasitario oral, el parásito muere porque la pastilla le pega en la cabeza al parásito. Porque se absorbe y a nivel sistémico genera un efecto. Así que en realidad eso va a llegar a la circulación, va a llegar al corazón. Ya, los matamos, perfecto. Claro, quedan ahí y generan un taponamiento que puede ser a nivel de arteria pulmonar, o en el peor de los casos, pasar por la arteria pulmonar y generar un tromboembolismo pulmonar. Entonces no tiene que ser quirúrgico. Ahora, este es un caso extremo y de hecho deben haber no sé cuántos, muchos casos subdiagnosticados. O sea, nadie como rutina hace un chequeo cardíaco buscando hallazgos como este. Son hallazgos en general. Una posibilidad entonces, las alteraciones cardíacas, dice ahí, pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Claramente esto es algo adquirido. ¿Qué alteraciones cardíacas les suenan que puedan ser congénitas? Que alguien nazca con un defecto cardíaco. una válvula apical. Ya no. Cuando se la válvula mitral, no sé si será congénita. O sea, en ese sentido, las posibilidades, mientras más compleja la máquina, más cosas pueden fallar. ¿Sí? Pero como lo más conocido es que los soplos, como son problemas valvulares, en general son adquiridos. Estoy tratando de hacer un corazón. Pero algo que es clave en el corazón para el adecuado funcionamiento cardíaco, además de una adecuada conducción de los impulsos nerviosos y un adecuado músculo cardíaco que reciba los impulsos de este sistema nervioso, es que nunca se mezcle la sangre del corazón derecho con el del izquierdo. Y la mayoría de las patologías congénitas suelen tener su base en que o hay un tabique cardíaco que no se cerró completamente. De hecho, hay que pensar lo siguiente: ¿de dónde nacen estas alteraciones congénitas? De que en la etapa fetal ambos lados del corazón están comunicados, porque en realidad en esa etapa yo no necesito separar sangre arterial de venosa, porque en realidad el feto no está respirando, todos los nutrientes y oxígeno los recibe desde la madre. O sea, los pulmones. Sí,
De hecho, a nivel de las aurículas hay un agujero que se llama el agujero oval, el cual en la etapa fetal está completamente abierto, pero debiera, a medida que nos acercamos al momento del parto, cerrarse. ¿Sí? Sí, como que sale la aorta, ¿cierto? Sale la aorta por acá, pero por acá sale la arteria pulmonar, una cosa así, ¿cierto? Aquí sale el tronco brachiocefálico, sí, de la aorta, del callado aórtico, ¿sí? Y va para ahí, y va para arriba. Entre la aorta y la arteria pulmonar en la etapa fetal también hay una unión que se llama conducto arterioso. Lo cual en realidad tiene lógica, podría ser un atajo para que hubiera los pulmones si los pulmones todavía no funcionan. Por lo tanto, la sangre que sube a la arteria pulmonar mejor se va al tiro a la aorta. Tiene lógica, sí. Lo que no tiene lógica es que el bebé nazca y esto permanezca, y por eso la patología se llama conducto arterioso persistente, en que el bebé nace y la arteria pulmonar está conectada. De hecho, en realidad ese conducto permanece toda la vida, pero ya en términos vestigiales, como una chiquita nomás. Está cerrada, no hay conexión, cicatriza en ambos lados, por lo tanto queda la unión que da una muestra de que en algún momento estuvieron unidos. Pero claro, que un bebé nazca o una cría nazca con la arteria pulmonar, sangre venosa, y la aorta, sangre arterial, conectadas, nada bueno. ¿Escuchado el concepto de Chunt? Chunt son todos aquellos episodios que pueden ser funcionales o anatómicos en que hay conexión entre la sangre arterial y la sangre venosa. Anatómicamente están unidos, por lo tanto se mezclan. Que son en todos los episodios de mezcla de sangre arteriosa. Arterial y venosa. Arteriosa y venal. Sí. Yo no sé, yo al menos personalmente, yo no conozco mucha gente, pero he escuchado al menos de 3 conocidos que los bebés nacieron con problemas en el cierre del tabique cardíaco. ¿Alguien ha escuchado algún caso? Mi sobrino. Y de hecho lo operan frecuentemente así, a corazón abierto y eso se consulta. Porque es verdad que si a mí me operan a corazón abierto, después al ingresar mi corazón, mi cuerpo lo puede rechazar, mi propio corazón. Pero ojo, operar a corazón abierto no es que se lo saquen y lo operen en una mesa y se lo vuelven a colocar. Le abren abierto porque le abren el tórax y operan adentro. Pero no cabe la posibilidad de que el mismo corazón pueda. No debiera. O sea, pero a ver, cirugías de ese tipo, hasta lo que yo sé, no se hacen, a menos que sea de frente un trasplante cardíaco. Que usted le sacan su corazón, lo dejan conectado con un circuito externo, pero que le saquen su corazón y le hagan algo para volver a ponerlo. No, yo pensé que era Ya, no. corazón abierto. Se refiere a que el tórax está abierto. Y teorías, como siempre, el plástico. Los derivados del plástico están generando estas malformaciones cardíacas. Pero no, ¿cómo así? No, a los alfates, no sé nada. Sí, como tener evidencia. Así no. El salfate que llamamos. Sí, el BPH, sí. Además, de hecho, los microplásticos, eso que alguien anda con botellita regalona todo el día tomando agua. Pero está libre de...
Porque si no estamos liberando micropartículas de plástico al agua que estamos tomando todo el tiempo. Peor, sobre todo lo del microondas, el calor genera mayor liberación de partículas de plástico al alimento que estamos consumiendo. Pero son especulaciones. Otra patología, la voy a nombrar, no me acuerdo exactamente de qué se trata, en la tetralogía de Fallot. Tetralogía, pero se las dejo para que ustedes analicen. Esto lo van a ver en patología, en todo caso. Y como su nombre lo indica, es un síndrome con 4 malformaciones simultáneamente en el corazón. Ahora, claramente la gravedad de estas patologías van a ir desde distintos grados, desde incompatible con la vida hasta, como conversamos recién, cirugía todos los años, los primeros años de vida. Incluso en algunos casos, cirugía intrauterina antes que nazca el bebé, si se detectan a tiempo. Entonces las congénitas en general, ojo que no son, ese es el punto, no son hereditarias. Claro el concepto entre patología hereditaria y congénita. Generalmente todas estas son congénitas, es decir, el bebé las adquiere en la etapa, durante la gestación. Las adquiere en la gestación. Hereditaria sería que la malformación viene en el material genético o aportado por la madre o por el padre. Y adquiridas claramente ocurren durante la vida, después de haber nacido. ¿Ves? Están chuecas las animaciones. Pero esto ya me lo dijeron. Transportar gases, oxígeno, CO2, nutrientes, desechos metabólicos, hormonas, agua. Sí, está como... Mira. En el recreo lo voy a ver. Y si se detuviera el corazón, ya lo hemos conversado. ¿Sí? Hay una canción que dice eso. No, pues no quiero preguntar, ¿sabes qué se me da?